Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy estamos en compañía del médico Fernando Villegas. Él es médico, cirujano, médico especializado en neurología y ahora además trabajando con el enfoque de medicina biológica y con todos los temas de las neurociencias. Doctor Fernando, buenas noches y gracias por estar en el programa. Buenas noches, Alberto, por la invitación, muy amable. Y nos acompaña también Alexander Obregón, quien es el director de ISPAMI, el Instituto de Sofrología que funciona hace 18 años aquí en la ciudad de Cali. Él ha hecho estudios de psicología y de administración y desde hace 18 años con otro equipo de profesionales viene liderando este enfoque terapéutico en temas de conducta, de concentración, de memoria, de comportamiento, especialmente de niños. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, José Alberto, muchas gracias por la invitación. A ellos dos les he pedido que nos acompañen para conversar con ustedes porque han coincidido en el último año y se han puesto de acuerdo en lanzar un proyecto nuevo en la ciudad de Cali de cara al departamento, y es un instituto, no sé si está bien dicho, doctor Villegas, un instituto de rehabilitación neurológica y conductual. O sea, están mezclando elementos propiamente médicos con elementos de conducta y de comprensión, etcétera, que maneja la disciplina de la sofrología. Y están enfocándose especialmente en rehabilitación con niños que tienen dramáticos casos de discapacidad cognitiva especialmente. Y desde ese punto de vista nos ha llamado poderosamente la atención que la comunidad pueda conocer en qué consiste la propuesta que ellos están comenzando a lanzar, advirtiendo, por lo menos yo conozco lo que hace el doctor Fernando Villegas hace ya mucho tiempo, que cada uno por aparte ha venido trabajando en estos temas y ahora han decidido juntarse y montar esta institución que en solo 2 semanas comienza o abre sus puertas para que la comunidad de padres de familia angustiados, porque tiene sus niños con problemas de discapacidad muy severas y que muchas veces no encuentran atención oportuna y acertada, pues vamos a mirar qué es lo que nos ofrecen. Doctor Villegas, hablándonos en cristiano, le suplico por favor, ustedes los médicos tienen una jerga muy especializada y ustedes los sofrólogos también, no me vayan a usar palabras de hemiplegias y cosas de esas, porque eso no lo entendemos los cristianos de a pie. Hábleme como para la gente común y corriente, ¿qué es lo que usted ofrece a la población de padres de familia que tienen niños con graves problemas de discapacidad cognitiva? Bueno, nosotros llevamos trabajando ya hace aproximadamente 10 años con niños, diríamos, con una discapacidad física, pero también mental, desde la clínica Biovital. Sabemos que pocas oportunidades tienen estos niños, porque normalmente a nosotros que nos educan como neurólogos, nos enseñan que una vez pasado un año de X daño cerebral, ya lo que queda es secuelas. Pero esto, yo digo que esto está revaluado al 100%. Si vemos el caso por lo menos específico de Christopher Reeve. Christopher Reeve fue una persona que quedó cuadripléjica. El Superman. Cuando se cae el caballo, él queda cuadripléjico, escuchen, no se podía mover, o sea, de aquí para abajo no podía mover ni los brazos ni las piernas, por eso explico el término. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros como médicos decimos que una vez pasado un año, este señor no se volvería a mover jamás en la vida, pero resulta que él 7 años después se logra mover, él logra caminar dentro de una piscina, y yo hablé inclusive con el médico de él aquí en Cali, en Imbanaco, cuando el médico de él se llamaba John McDonald, el último médico que él tuvo, que fue el que lo rehabilitó y le ayudó a ganar fuerza, y solamente eso lo hizo con rehabilitación.
¿Qué nos dicen a nosotros los médicos neurólogos? No existe la neurorehabilitación, no existe, o sea, no sirve para nada. Y eso es falso. A nosotros nos han engañado como médicos diciéndonos que no existe la rehabilitación. Yo le digo hoy a la gente que nos está viendo, mire, hay una nueva esperanza, sí existe la rehabilitación. Yo conozco pacientes que son hemipléjicos, o sea que la mitad de un lado no la podían mover y al año se están moviendo casi en un 80 y hasta en un 90%, depende del tratamiento que hayan recibido. O sea que sí se puede rehabilitar a una persona. A ver, doctor Villegas, déjeme, yo hago de Juanito Preguntón para ayudarle a que nuestros clientes nos comprendan. Una madre que su niño o su bebé tiene lo que se llama parálisis cerebral, es decir, que no se mueve, que es un ser absolutamente dependiente, ¿tiene alguna esperanza con este enfoque? Claro, absolutamente. La parálisis cerebral hoy en día es una enfermedad que yo pienso que en un gran porcentaje puede ser reversible. Y miren lo que les digo, reversible por muchísimas cosas, porque existen tratamientos médicos específicos para que la neurona se regenere. Hay un tratamiento, diríamos, natural, y es como decirle a la gente que el cuerpo tiene la posibilidad de autocurarse o autorregenerarse solito. O sea que nosotros somos capaces de crear neuronas, sino que nosotros con el alimento que recibimos diario no permitimos que el cuerpo se autorregenere o se autocure. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la medicina biológica desde el punto de vista neurológico? Lo que hacemos es que permitimos que la neurona se multiplique, diríamos, de una manera natural. Pero además también tenemos medicamentos y diríamos que tratamientos específicos para inducir a la neurona a que se multiplique mucho más rápido. Y de esa manera entonces nosotros logramos que estos niños que tienen parálisis cerebral puedan salir adelante. Pero además de eso, si nosotros complementamos el tratamiento médico con la neurorehabilitación, que son los estímulos que se le da al cuerpo para que genere más áreas o zonas nuevas dentro del cerebro, entonces nosotros con eso logramos que este niño vaya mucho más rápido. ¿Pero ustedes están enfocados solamente en población infantil? No, en población infantil y población adulta. Nosotros creemos que cualquier discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, independientemente de la edad, tiene la posibilidad de revertirse. ¿Y ustedes qué hacen en el tema de Parkinson y en el tema de Alzheimer? En el tema de Parkinson específicamente, que es donde tengo más experiencia, nosotros tenemos la experiencia en nuestro instituto de poder haber revertido Parkinson en un 95%, o sea que pacientes que llegan tomando medicamentos, hoy actualmente podemos decir que no tienen temblor y no toman medicamentos. Y es con un tratamiento que yo le digo a la gente que les vale muy poco dinero, realmente es muy poco. El Parkinson es una de las posibles enfermedades a tratar con muy poco dinero, como otras pocas enfermedades neurológicas que son muy costosas o de alto costo. Esta no, esta podríamos decir que en la medicina biológica le tenemos ya el tino o el tirito para poderla tratar, y nosotros con esto realmente hemos conseguido una mejoría hasta el 95% y en algunos pacientes hasta más. ¿Y con el Alzheimer? Con el Alzheimer lo mismo, tiene un tratamiento descrito para la mejoría del Alzheimer. El Alzheimer es lo mismo, ¿no? Nosotros empezamos siempre recuerden que el Alzheimer se debe a unos depósitos anormales que se meten dentro de las arterias y empiezan a generar una cosa que llaman demencias. Esta demencia del Alzheimer puede ser revertida si nosotros también hacemos un tratamiento integral. La base de ese tratamiento es la alimentación. Si nosotros alimentamos bien a ese paciente, lo metemos en un tratamiento de medicina biológica, estos pacientes pueden revertir en un gran porcentaje su Alzheimer, inclusive puede tener la enfermedad y la puede mejorar. Bueno, a ver, doctor Alexander, usted, entiendo, y yo hablo advirtiendo que estoy pisando cáscaras de huevo, entiendo que usted se asocia con el doctor Fernando Villegas porque usted, así como él con propiedad trabaja el tema de la discapacidad fisiológica y de los órganos del cuerpo y de las funciones especiales del cuerpo, ustedes en su instituto trabajan como los fenómenos conductuales, los fenómenos de capacidad que tienen los niños y las personas de concentrarse, de fijar atención, de modificar comportamientos. ¿Es así lo que ustedes hacen? ¿Y es en ese sentido que se juntan? Sí, bueno, José Alberto, es que hablar de capacidades superiores o de control de estrés o de situaciones como la timidez, la inseguridad, o sea, obviamente que se manejan en niños desde muy pequeños hasta abuelitas.
Entonces coincidimos en muchas cosas, o sea, yo digo que el ser humano puede ser mejor de lo que es siempre, o sea, y mejorar constantemente. ¿Por qué tenemos que quitarle la esperanza a alguien de que puede mejorar? Yo creo que lo único que necesitamos es tener un muy buen método y trabajar, o sea, trabajar con ellos para que mejoren durante el proceso. En el instituto que usted dirige, pónganme un ejemplo que la gente nos pueda comprender. ¿Qué es lo que usted logra cuando llega el papá con el niño porque ha repetido 3 años seguidos de estudios, porque no le entran las matemáticas ni por arriba ni por debajo, porque no aprende a escribir o porque escribe con dislexia permanente? ¿Qué es lo que ustedes hacen allí? A ver, los padres de familia llegan con muchas situaciones que no saben cómo manejar. O sea, yo sé que los problemas de atención y de concentración son constantes en los colegios. O sea, niños que tienen problemas de atención y de concentración siempre van a tener problemas de aprendizaje. O sea, se van a mover constantemente, no van a enfocar de pronto hacia lo que ellos están haciendo. Y nosotros los padres no sabemos muchas veces cómo manejarles o cómo mejorarles esas capacidades. Nosotros recibimos a los chicos allá, hacemos unas evaluaciones de todo lo que tiene que ver con capacidades superiores, o sea, no solamente atención y concentración, sino también la memoria, que es fundamental, la parte de asociar, la parte de la comprensión, se le hace evaluaciones de manejo del estrés, y cuando ya tenemos las evaluaciones empezamos simplemente a trabajar con ellos. O sea, es un proceso que va entre 2 meses y medio a 4 meses aproximadamente, donde en el transcurso del proceso tiene que haber cambio. O sea, lo único que pedimos es que sean muy puntuales. O sea, que haya puntualidad, porque es un proceso vivencial, no es académico. ¿Qué explica que su trabajo se junte con el trabajo del doctor Villegas? A ver, hay muchas coincidencias, muchísimas, más que no. O sea, nosotros también trabajamos capacidades superiores. Lo que nosotros buscamos en estos chicos o en estos jóvenes o en estos adultos que tienen discapacidad es eso, es mejorar constantemente sus procesos de funciones mentales, la parte cognitiva, del lenguaje, socioemocional, creatividad, motricidad, o sea que, por ejemplo, llega un paciente con una parálisis al consultorio y el doctor le hace un enfoque de tratamiento, digámoslo, hacia sus funciones, su fisiología, y ustedes trabajan con el mismo paciente temas de atención y comprensión. Sí, claro, las profesionales que trabajan los dos grupos son los mismos, o sea, fonoaudiología, fisioterapeuta, la terapia ocupacional, la psicología, neuropsicología, y algo importantísimo que decía Fernando ahorita, o sea, nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver con hipoterapia, lo que tiene que ver con hidroterapia, o sea, darles la oportunidad de que su entorno familiar también sea muy bueno, de que podamos trabajar con los papás en este campo, que ellos participen en el proceso de los hijos. En el trabajo que ustedes han hecho, doctor Villegas, y que yo conozco de lo que usted ha planteado antes, ustedes han trabajado el tema de terapias con animales. Ahora que él habla de la hipoterapia, yo recuerdo que alguna vez le oí a usted hablar de la terapia con delfines, pero después usted habla de que la terapia se puede hacer con cualquier tipo de animal. Sí. Explíquenos un poco esto. Sí, pues Alberto, quisiera enfocar algo de lo que usted le preguntaba a Alexander. Usted le pregunta ¿por qué podemos empezar a trabajar juntos? Entonces ya ahí le quería agregar algo más y ahorita paso a la terapia con animales. Resulta que nosotros ya sabemos científicamente que por lo menos los problemas de concentración y de falta de atención en los niños se deben también a algunos tipos de alimentos. Entonces nosotros en la consulta, cuando el niño llega con problemas de hiperquinesia, con problemas de déficit de atención, inclusive con epilepsias, con trastornos de esquizofrenia, con cualquiera de estos tipos de patología, nosotros sabemos que hay receptores cerebrales que son los que manejan este tipo de enfermedades, y sabemos que hay algunos elementos, diríamos, en las comidas, como la caseína y el gluten. ¿La caseína? La caseína y el gluten. La caseína, recuerden que es una parte de los lácteos, y el gluten hace parte, diríamos, de algunos alimentos. Entre ellos los voy a nombrar porque es importante que la gente sepa que son alimentos que nos hacen daño y nos pueden bloquear el cerebro, y puede haber falta de concentración o falta de atención. Entonces
Por eso es que lo que hace Alexander con lo que nosotros hacemos es un complemento. Pero entonces, ¿cuáles son los alimentos? Los alimentos, ¿cuáles serían? Ahí estaría la avena, porque contiene gluten. O sea, la avena no es bueno tomarla. La avena no es buena tomarla, Oiga, pues. porque contiene gluten. El gluten ocupa un receptor en el cerebro que llaman receptores morfínicos. Estos receptores producen todo lo que Alexander está diciendo, bloqueos a nivel de la atención del paciente, de la concentración del paciente. En el que es epiléptico, pues tiende a generar más epilepsia. O sea, un niño, si hace una crisis al mes, si consume bastante avena, pues le va a hacer 5 y 6 crisis al mes, crisis convulsivas. Si el niño es inquieto, pues va a ser aún más inquieto todavía, porque eso lo pone a moverse mucho más. Por estar ocupando los alimento grave. La cebada. Tampoco. Pero porque también tiene gluten por montones. El trigo. Entonces, si hablamos del trigo, imagínense, entonces ya le estoy quitando a la gente casi todo. Pero doctor, perdone, pues yo no sé nada de medicina, pero la humanidad se alimenta con base en el trigo, claro. El maíz, la avena, la cebada. Sí, claro. Por eso estamos hoy en día, diríamos, enfermos. Por eso nosotros, gracias a Dios, los médicos, no nos va a faltar nunca el trabajo, porque nos toca solucionar el problema casi a media humanidad. Entonces, estamos hablando de que ya hoy en día se sabe, no son inventos de Fernando Villegas, como siempre le digo a mis pacientes, son cosas ya escritas, son estudios escritos, en donde la gente se sienta en mi consultorio y dice, yo toda la vida he tomado leche y aquí estoy. Pero llega el momento en que la leche le pasa su cuentica de cobro y usted se vuelve hipertenso o se vuelve diabético o simplemente genera un cáncer o simplemente hace cualquier otra patología. Pero ahorita estamos hablando de que ocupa receptores a nivel cerebral que promueven diríamos, el inicio de muchísimas enfermedades. ¿Cuáles otros entonces alimentos estarían prohibidos? Pues todos los derivados del trigo, que nosotros ya lo sabemos que es el pan de bono, el buñuelo, las galletas y todos los integrales inclusive, porque mucha gente dice, no, pero es que yo consumo pan integral. Yo como que, ¿quién sabe? Va a pesarlo bien y ir a donde le preguntan a uno, ¿qué como? ¿Pero qué como? Y resulta que hay infinidad de alimentos para consumir, pero si nosotros no nos preocupamos realmente por este tipo de cosas, por prohibir este tipo de cosas, nosotros generalmente no vamos a poder ayudar a este tipo de niños que tienen que ir a un tratamiento ya de una terapia específica. Entonces nosotros desde la parte de vista, diríamos, médica, pues prevenimos básicamente que haya una alteración en el comportamiento del niño, como es un niño inquieto. Pero a ver, yo les pregunto a ambos. Un padre de familia llega a la consulta de ustedes y les dice, mira, tengo este niño que es hiperactivo, este niño que está discapacitado y está muy atrasadito. Pero entonces usted le dice, no le dé pan, no le dé avena, no le dé cebada, no le dé trigo, no le dé nada de esas cosas. Pero sucede que ese padre de familia o esa madre de familia es gente pobre, gente que tiene muy poco ingreso. Claro. ¿Qué le ofrece usted que pueda comprar en el día a día y que no vaya a alterar o a cortar la posibilidad de tratamiento? Claro, esa es una excelente pregunta porque es lo que todo el mundo me dice en la consulta. Entonces, ¿qué le voy a comprar? Y además de eso no tengo plata, le dicen a uno. Entonces yo le digo siempre a la gente, mire, pues precisamente ahora usted va a ahorrar más dinero, porque si usted antes se gastaba, por decirle algo, 200,000 pesos quincenalmente, hoy en día probablemente se puede gastar 100,000 pesos quincenalmente, porque lo que va a comprar hoy en día son alimentos que son más baratos. Usted va a dejar de comprar cosas. Entonces, ¿qué va a dejar de comprar? Mire, va a dejar de comprar, ya no compra lácteos, porque ya no lo requiere, ya no va a comprar carne, porque también le prohibimos la carne a sus pacientes, les prohibimos el pollo, ahora yo le digo qué les damos, entonces ya les decimos ni compra carne, ni compra pollo, ni compra avena, ni compra cebada, entonces los vamos remitiendo a otros tipos de alimentos. Entonces ya empezamos a hablarle de cereales. ¿Cuáles son esos cereales que usted puede consumir? Mire, está el arroz integral, está la quinoa, está el millo que todo el mundo conoce que es la comida de ese pajarito, pero también lo podemos consumir nosotros porque es altamente... no, el alpiste es diferente, el millo es redondito, la pepita es redondita. Existe una cosa que se llama el mijo, también existe el mijo rojo, el mijo blanco. Esos alimentos los conseguimos casi en todos los, diríamos, en los graneros. Nosotros, los frijoles, doctor. Los frijoles son excelentes, ya son proteínas. Lentejas. También son excelentes. Entonces, yo siempre les hablo por grupos. Entonces, todos estos que le acabo de decir son, diríamos, un grupo de cereales. Después pasamos al grupo de las proteínas, que es donde usted me dice ya son las pepas, frijoles, lentejas, garbanzos. Le decimos consuma pepas, es que eso es lo de nosotros. También le decimos qué otra proteína. Entonces, quiere carne, entonces consuma carne de pescado, consuma huevo, ojalá que fuera huevo de campo. Y nos vamos después al resto de cosas que son las verduras crudas, verduras cocidas. Le hacemos diríamos como un balance nutricional, y de esa manera entonces el padre de familia va a ver que su bolsillo se aliviana. No va a gastar más, por el contrario tiene que gastar menos. Bueno, yo entiendo que usted no es médico, doctor Alexander, pero de todas maneras
debe estar muy relacionado con ese tipo de dietas que el doctor Villegas plantea. A esos padres de familia que les toca preparar, porque esa es la vida moderna, la lonchera diaria para los niños, que son o retrasados mentales o hiperactivos o etcétera, ¿qué le ponen a la lonchera el papá y la mamá a esos niños? Porque no le van a poner todos los días frijolitos y lentejitas y millo. El papá le pone el yogur, le pone la avena, le pone el pastelito, le pone la tortica. ¿Ahí cómo se hace? Entonces, mire, nosotros le hemos dado como alternativas. Ya le decimos, mire, use todo lo que es el maíz. Le decimos, use el maíz, así sea maíz dulce o maíz para hacer arepas. Y eso fabríquele, diríamos, la loncherita. Entonces, un yogur, claro, le decimos el yogur de la calle no nos sirve. Le voy a decir por qué la diferencia entre el yogur que yo les enseño a hacer y el yogur sí. La diferencia es el tiempo de fermentación. El tiempo de fermentación del yogur de la calle es de 4 horas. O sea que la bacteria que se le echa a la leche no alcanza a consumir toda la cantidad de leche y por lo tanto, cuando usted consume un yogur de la calle todavía está consumiendo lácteos. O sea, ahí hay caseína. El yogur que nosotros le enseñamos a hacer en el consultorio tiene una fermentación de 3 días. Entonces ahí la caseína se ha perdido porque el bichito que echamos ahí, la bacteria, que no es otra cosa que flora intestinal, se ha comido toda la leche y ha destruido la caseína. ¿Y ese yogur que ustedes enseñan a hacer tiene otros componentes o qué? No, no, mire que aquí lo que me estoy refiriendo es que si entre más tiempo yo dejo la bacteria en contacto con la leche a una temperatura, diríamos, ambiente, ella trata de consumir más y más lácteos, por lo tanto destruye todo el lácteo, fermentándolo casi al 100%, destruyendo lo que es lactosa y caseína, que no ocurre en los procesos de la calle porque apenas tienen 4 horas, entonces solamente logran consumir un 30%, pero les queda un 70% de leche todavía. Cuando consumimos ese tipo de yogures, consumimos todavía caseína y lactosa, y eso nos va a bloquear el cerebro. Cuando lo dejamos 3 días, toda la caseína y toda la lactosa es fermentada, por lo tanto es destruida en el proceso de fermentación. Eso es bien vital e importante. O sea, Alexander, me imagino yo que ustedes tienen algún mecanismo de medición de que cuando un paciente que recibe usted allá en su consultorio por temas de atención o de concentración o de memoria, que pasa por la atención del doctor Villegas y su equipo, y él comienza a cambiarle su patrón alimenticio, ustedes comienzan a ver las evidencias de que hay mejoría en la memoria, mejoría en la atención, mejoría en la disminución de la hiperactividad de ese paciente? A ver, José Alberto, obviamente que yo estoy conociendo el proceso de alimentación que tiene Fernando, pues obviamente todo el mundo se asombra porque pues no es una costumbre. Pero a ver, yo digo que con estos pacientes que nosotros vamos a empezar a trabajar ahorita en el Centro de Rehabilitación Neurológica, lo que buscamos es el mejoramiento constante. Si nosotros logramos empezar a cambiar completamente todo el proceso que teníamos nosotros normalmente en nuestras casas y se empieza a ver esa mejoría, yo sé que va a ser mucho mejor para todos. O sea, es simplemente empezar el proceso. Cuando ya el proceso se esté dando y la gente empiece a ver los cambios, yo sé que va a ser mucho más fácil. Yo sé que es difícil a veces acostumbrarse, pero lo que buscamos es la mejoría de ellos, ¿no? Es lo más importante. Pero entonces yo puedo asumir que ustedes deciden fusionar sus trabajos, sus 2 disciplinas, digámoslo, porque usted tiene la expectativa de que cambiando esos patrones alimenticios van a mejorar los patrones de conducta y de comportamiento de sus pacientes. Pues claro, tienen que mejorar. Estamos hablando de algo ya biológico, o sea, esto es comprobado. Fernando es médico. Una de las cosas que tiene que funcionar dentro de los pacientes, o sea, no solamente lo que podamos hacer a nivel profesional con todas estas disciplinas, sino también empezarles a trabajar a ellos toda la parte nutricional, o sea, eso es fundamental. Nosotros somos eso, o sea, el ser humano es lo que se alimenta. Yo quiero que me permitan, yo le escuchaba a usted, Alexander, por fuera del programa, que la sofrología no es psiquiatría y no es psicología. Y usted nos explicaba que no era psiquiatría porque el psiquiatra de alguna forma su tratamiento lo mediatiza a través de medicinas, en la mayoría de los casos. Y la psicología es orientaciones de conducta y de manejo de las emociones. Sí. Entonces, ahora que ustedes trabajan como sofrólogos, y que yo veo que aquí el doctor Villegas insiste mucho en un concepto
llamémoslo alternativo, tanto en la medicina como en la alimentación. También es por esa razón que ustedes se logran conectar, porque usted me decía, es que no creemos que sea con drogas como al paciente se le va a mejorar sus capacidades superiores, que llaman ustedes. A ver, dentro del manejo del estrés, yo siempre parto 4 conceptos que son la parte de comportamiento, que es fundamental con lo que me estaba diciendo ahorita José. A ver, cuando hablamos de comportamiento, yo digo que yo no puedo ser objeto de las emociones. Cuando nosotros hablamos de una persona que llega al consultorio o a la institución y nos dice, es que yo para poder dormir me tengo que tomar una pasta, es tan dañino para mí como una persona que dice, yo para dormir me tengo que tomar un vaso de leche tibia. La pregunta es, si no se toma el vaso de leche tibia, ¿qué va a pasar? Yo le aseguro que no va a dormir. Entonces nos volvemos objeto de las cosas. El ser humano no necesita de cosas externas. O sea, el ser humano tiene todo. Yo no necesito tomarme una pasta para dormir o una pasta para muchas cosas. O sea, nos volvemos objeto de las cosas. Entonces, si empezamos a ver al ser humano como tal y empezar a trabajar y a desarrollar el potencial que él tiene dentro de sí mismo, yo sé que va a ser mucho más fácil. Ahora, si le sumamos toda esta cantidad de cosas científicas, tiene que mejorar. O sea, es obvio que tiene que salir. Definitivamente ustedes dos hacen parte, cada uno desde sus disciplinas, de una concepción holística del ser humano, de la relación con el entorno. Así es, ¿verdad? Sí, mire, José Alberto, yo quería agregar algo más, y es que esto ya está medido, ¿no? Hay estudios, que yo siempre, en la medicina tradicional o alopática, siempre nos enseñan de que los estudios son la referencia, aunque en medicina biológica no, porque básicamente aquí uno hace un tratamiento del ser integral, pero yo pienso que hay alguna manera de medirla, sino que es que escribir hoy en día estudios científicos pues es muy costoso, muy oneroso, y el médico, muchas veces yo he escuchado que el médico dice o investigo o como, porque si investigo no como, probablemente si investigo me muero de hambre y probablemente por eso no investigo. Pero yo digo que eso es cierto, en este medio sí, donde no hay apoyo realmente el médico científico, pero está medido. Hay un estudio hecho aquí en Colombia, en Calarcá, hecho por un pediatra, 5.000 pacientes que recibieron lácteos, 5.000 pacientes niños recién nacidos que no recibieron lácteos, niños que desde el segundo día de nacidos ya recibían todos los tipos de cereales que he nombrado anteriormente, recibían frijoles, lentejas, garbanzos, ya sea de a 2 o 3 pepitas en los alimentos, pero esa era la mezcla que le hacían y lo alimentaban todo el día con ese tipo de alimentos en lugar de lácteos. Entonces, ¿qué perseguía el estudio? El estudio era 5 años. A los 5 años ellos hicieron 2 mediciones. Una, número de veces que se enferman los niños. Y segundo, coeficiente intelectual. Entonces miren el resultado que dio este estudio. Coeficiente intelectual más elevado, el 20% por encima, los niños que no consumieron lácteos con los niños que sí consumieron lácteos. O sea que los niños que consumieron lácteos tenían coeficiente intelectual mucho más bajo con respecto a los niños que no recibieron lácteos. Segunda medición, número de veces que estos niños se enfermaban. O sea, se enfermaban mucho más los niños que consumieron lácteos que los niños que no consumieron lácteos. Y mire que el estudio no dice por qué, o sea, no dice por qué son más inteligentes los niños y por qué se enfermaban menos. Y la respuesta es la siguiente. Resulta que la leche tiene aproximadamente unos 32 antígenos o cuerpos extraños. Cada que usted consume lácteos, ya sea quesos, ya sea un postre, o sea, algo que tenga que ver con la leche, el sistema inmunológico inmediatamente entra a competir con los 32 antígenos, o sea, está ocupado, totalmente ocupado. Entonces entra un virus, ejemplo, un virus de la gripe, una bacteria, y el niño no tiene cómo defenderse, y entonces genera enfermedad. Por eso es que los niños chiquitos que consumen lácteos se enferman más. Esa es una de las respuestas. El autor de ese estudio no lo sabía probablemente, pero lo descubrió. Y el otro es el coeficiente intelectual. Hablábamos anteriormente de los receptores morfínicos, y hablábamos de que la caseína se metía en los receptores morfínicos bloqueando el cerebro. Por eso es que el coeficiente intelectual es mucho más bajo. Entonces ahí está la respuesta a las dos cosas que este médico encontró. Es un pediatra de Calarcá, y él lo que dijo es: desocupé el hospital de urgencias porque realmente los niños, los 5.000 niños que eran casi de Calarcá, los que no consumieron leche, y esos niños realmente nunca se enfermaron, no se volvieron a enfermar. Dicen que los médicos se rascaban la cabeza en el servicio de urgencias porque no tenían pacientes. Bueno, entonces por favor, tomen agüita, vamos a un corte comercial para seguir con este interesante tema. Ya regresamos.
¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Chasing the ruler. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. ¿Sí? La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Muy bien, continuamos con esta interesante conversación con los doctores Fernando Villegas y Alexander Obregón, quienes ya dije se han asociado para ofrecer una nueva alternativa en rehabilitación y tratamiento a población con discapacidades físicas y cognitivas, pero con énfasis en los niños y en los jóvenes sobre todo. Usted, doctor Villegas, estaba diciendo en la primera parte del programa que había que desterrar una cantidad de alimentos nocivos. Yo ahora en la pausa le pregunté, ¿y usted qué almorzó hoy? Y usted me contestó, hoy me comí una suculenta carne de lentejas. Y yo también he comido carne de lentejas, tengo que reconocerlo, pero muy poquitas veces. Y sabe muy buena. Pero a ver, también hice otra pregunta. ¿Pero usted de hace cuántos años tiene ese régimen alimenticio? Y me contestó, apenas hace 4 años. O sea que usted hasta hace 5 años comía arrocito normal, sí, pancito, pan de bonito, sí, lechita y todas esas cosas. Sí. Y bueno, sí, en estos 4 años largos que lleva con el nuevo régimen, ¿qué cambios ha experimentado? Bueno, mire, yo le quiero contar ahí 2 cosas. Una, hace 4 años yo tenía un dolor en todas mis articulaciones, era un dolor permanente. Hay gente, no sé si usted lo ha notado, José Alberto, que uno le da la mano y hay gente que lo aprieta a uno durísimo. Sí. Durísimo lo aprieta. Entonces yo me acuerdo que muchas veces me encontraba con estas personas. Le queda doliendo. Y claro, yo sentía que me iba a morir porque lo aprietan a uno durísimo y uno siente un dolor intenso. Entonces, de un momento a otro, no me di cuenta que el dolor desapareció. Yo no me di cuenta porque, como yo le decía ahora, casa, herrero, cuchillo de palo, yo como médico casi no me hago ningún tratamiento de los que yo hago, medicina biológica, pero es para que ustedes vean que el cuerpo tiene la posibilidad de autorregenerarse o autocurarse. Solito mi cuerpo empezó a generar una desinflamación, yo no me di cuenta. Cuando un día yo empecé a apretarme los dedos y sentí que el dolor que tenía en las articulaciones había desaparecido, solamente haciendo un cambio en la alimentación, y eso generó que todas mis articulaciones se desinflamaran. Entonces, para decirle algo, hace 3 días va a mi consultorio una señora con la rodilla así, hinchadísima. La otra rodilla era así y la derecha era así. Entonces yo le apliqué una terapia neural, inmediatamente le cambié el régimen alimenticio, casi que la volví vegetariana por estos días, pero la señora hizo un cambio dramático. Pasó de que la llevaban cargada a que al otro día ya estaba apoyando la pierna y hoy fue caminando casi sin dolor. Entonces esa gente me hizo sentir como recordar que realmente lo que yo hago es bueno, ¿no?
Y empezaron a decirme, doctor, le hemos contado, yo vivo en un pueblito de aquí cerca que se llama Villagorgona, le hemos contado no sé a cuántas personas de Villagorgona, le hemos dado el teléfono a más de no sé cuántas personas, y yo no había caído en cuenta todavía, porque a veces como que no me doy cuenta que uno puede hacer cosas como esas en medicina biológica, ayudarle a la gente que, imagínense, una persona de esas que ya llevaba como 3 meses en diferentes médicos con ibuprofeno, acetaminofén y todo con las cremitas que usted se pueda imaginar, que sulfato de magnesia, que agüita tibia, todo lo que usted quiera, pasando por el sobandero, por todos los lados, y no recibía mejoría. Y en 2 días esta señora recibió una mejoría de casi el 100%. Entonces eso a estas personas les sorprendió tanto que pues están diciéndole a todo el pueblo que hay un médico que les puede servir. Siguiendo por esa línea, a ambos les pido que comenten algunos otros testimonios, especialmente con niños, porque es la mejor manera de que la gente pueda comprender el alcance de lo que ustedes están haciendo. Yo sé que usted ha tenido experiencias muy interesantes. El doctor Alexander, a ver si con sus tratamientos ofrológicos con niños, adolescentes, que hayan visto ustedes cambios patéticos. Pues casos hay muchos, o sea, de personas que se han mejorado, no solamente en capacidades superiores o en comportamiento. A ver, hay algo bien interesante que nosotros hacemos acá, y es no solamente trabajar a los niños en las dificultades que ellos tienen de aprendizaje, sino también trabajar la familia. Yo siempre voy a hablar de la familia, porque para mí es fundamental. Nadie le enseña a uno a ser padre, José, o sea, uno aprende en el camino. Entonces hay inquietudes, hay dudas que a veces no sabemos cómo manejarlas, y simplemente dentro de los talleres de padres de familia que nosotros hacemos allá, pues empezamos a darles una orientación para que sea más fácil comprender y manejar las situaciones que se presentan con ellos. Ya, básicamente es eso. Ahora, situaciones de cambio fuera de comportamiento, yo digo que lo del estrés es fundamental. El estrés no es una enfermedad, sino una respuesta psicosomática a cualquier situación que uno vive. Usted me decía ahora que los niños son el reflejo de sus padres, de sus Sí, claro, por supuesto. Yo hago de mi hijo lo que yo quiero hacer. Muchas veces uno está atendiendo a los padres y a los hijos, y uno ya con solo ver las respuestas de ellos o su comportamiento, yo ya sé más o menos cómo es su trato en casa. Y a veces yo lo digo directamente, o sea, si yo veo un chico que es inseguro, normalmente en su casa hay inseguridad. O una persona que es agresiva, o sea, un niño agresivo, yo ya sé que tiene que haber agresividad en la casa. Y ejemplos hay unos muy buenos. Si queremos hablar de una persona agresiva, yo siempre trato de hablar con los niños cuando están en la primera cita, o sea, porque en últimas ellos son los que van a hacer el proceso, o sea, yo quiero que ellos se interesen en el proceso, o sea, que no es académico, sino vivencial. Entonces, llegamos a un punto donde yo le pregunto al niño, le digo, bueno, cuando hablamos de las emociones y dejarnos llevar por emociones, muchas veces uno puede azotar una puerta de rabia, ¿ya? O tirar un celular, o decir cosas que no tengo que decir. Entonces, cuando yo le estoy hablando al niño sobre el azotar una puerta o pegarle, no sé, ser un poco agresivo, entonces él se ríe y me dice, no, mi papá le pegó una patada al nochero y lo quebró. Entonces, pues obviamente yo sigo, ¿no?, hablando, y digo, bueno, ya sabes que uno no puede ser objeto de las emociones, porque tienes que disculparte o comprar lo que has dañado. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que ellos son muy naturales en lo que dicen, y eso hay que empezarlo a trabajar con los padres, ¿no? Ahora, hay otro caso muy interesante, y es el de, llegan unos padres muy preocupados porque su hijo no exterioriza, no socializa, es un chico muy tímido, y se notaba, ¿no? Él casi no participaba, o sea, casi no hablaba a pesar de que yo le preguntaba mucho. Entonces, a ver, ellos me hablaban de que habían estado con 2 profesionales. Los profesionales no habían podido llegar a solucionarle la situación de timidez que tenía él. Entonces la mamá me pregunta muy preocupada, me dice, Alexander, ¿será que mi hijo se puede mejorar? ¿Será que aquí sí podrá mejorar? Entonces yo le dije, ¿por qué no va a poder mejorar? O sea, el problema de su hijo es el método, y le voy a demostrar por qué. Yo tengo en mi oficina, tengo 2 cuadros de mis hijas. La menor tiene 7 años, que es Estefanía, pero cuando ella tenía 5 años, yo me acuerdo que yo también estaba en este dilema de enseñarle a mi hija a nadar. Entonces yo les preguntaba a ellos, le digo, bueno, si yo quiero enseñarle a mi hija a nadar, ¿a dónde la llevo? Entonces ellos me dijeron, no, pues a una piscina. Yo le dije, exactamente, yo necesito que ella se meta al agua, que le pierda el miedo al agua,
que empiece a flotar, que empiece a manejar los brazos, las piernas, que ella empiece a darse cuenta de que sí puede hacerlo. Ahora, si mi hijo es tímido, introvertido, no exterioriza, no socializa, ¿lo trabajo solo o lo trabajo en grupo? Y ellos me dijeron, no, pues lo trabajamos en grupo. Le dije, exactamente, esa es la situación. Si mi hijo es tímido, como profesional, yo, ¿cómo trabajo a un joven solo, timidez? ¿Cómo lo mido si está solo? Mientras que si yo lo observo en un grupo a nivel social, es mucho más fácil de yo saber qué dificultad tiene y cómo le empiezo a meter en el medio. Entonces es una cuestión de método. ¿Ya? No porque el hijo no pueda mejorar o tener mejores capacidades o poder socializar, porque para mí lo social es fundamental, ¿no? También. O sea, usted aplica el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Sí. Es mucho. Sí, yo claro, quiero tocar otro tema. Entiendo que en su instituto Biovital usted también ha trabajado algunas experiencias con células madre, sí, y ha trabajado tratamientos oncológicos. Sí. Háblenos un poco de eso. Yo porque quiero pedirle que le comente a nuestros televidentes, porque ahora, bueno, el cáncer es casi que una enfermedad como la gripa, pues ya casi que todo el mundo termina con cáncer. Sí. Pero lo segundo es que el cáncer es sinónimo de ruina económica por los altos costos y de ruina moral, sí, porque ya uno se siente muerto en vida, como se dice. Pero entiendo que usted tiene algunos casos demostrativos de que sí, también con el cáncer se pueden lograr sí, milagros. Sí, claro. Tenemos varios casos de curación de cáncer, inclusive en algunos pacientes que han estado desahuciados. Uno de los más conocidos aquí en Cali fue el tratamiento que se le hizo a Vicente Gallego Blanco hace aproximadamente como unos 8 o 9 años atrás, en donde Vicente tenía 3 meses de vida, y en ese momento yo diríamos que casi que podría decir que estaba empezando con el implante de las células madre aquí en la ciudad de Cali. Entonces yo le implanté las células a Vicente, no sabía realmente qué iba a pasar en ese momento, pero lo que yo supe era que 3 meses después Vicente tenía una gamografía, que es donde vemos el esqueletico lleno de puntos, y eso era el cáncer como estaba diseminado en todo su esqueleto, y vimos que 6 meses después no le quedaba sino un solo puntico en el coxis, y él, que estaba ya delgado, amarillo, estaba ya más gordito y rosado, y él se sentía súper bien. Y después hicimos la gamografía y encontramos que el cáncer ya había desaparecido y solamente quedaba un puntico, y él me decía, ¿y eso va a desaparecer? Eso lo logramos con un implante de células madre. Entonces, así como ese... O sea, que él no murió de cáncer. No, no murió de cáncer. Yo no sé de qué habrá muerto Vicente porque yo no lo volví a ver después de ahí. Sí supe que él se recuperó del cáncer al 100%. Y así como ese paciente, nosotros hemos tenido otros pacientes, inclusive tengo el caso de una señora que la llevan cargada, ictérica totalmente, con un tumor de cabeza de páncreas. También lo mismo, implantamos células a esta señora porque ya le habían dicho que se moría, que ya no había nada que hacer por ella. Yo después de 2 meses la veo otra vez en la lista de pacientes. Yo me imaginé otra vez los 2 señores trayendo a la señora cargada cuando veo que la señora entra caminando. Para mí fue una sorpresa, o sea, yo dije, increíble lo que hace un implante de células madre. Entra la señora y me dice, buenas tardes, doctor. Yo creo que ni me conocía porque cuando ella llegó estaba con la cabeza así agachada, casi que diríamos que dormida, ya una señora debilitada extremadamente, y la veo caminando. La hija entra y me dice, mire, ella no se quiere quedar quieta. Entonces hacemos una tomografía a los 6 meses y la tomografía decía cicatrización de cabeza de páncreas. Eso me dejó sorprendido, o sea, el cáncer había desaparecido. Uno de mis últimos pacientes fue mi hermano menor. Mi hermano menor aparece con un tumor de vejiga. Entonces, lo que usted decía es algo desesperante. El médico del Valle de Lili le dice a mi hermano que se va a morir. De una, se va a morir. Desahucia. Claro, lo desahucia. Le dice, va preparando sus cosas porque estos cánceres son muy agresivos. Va preparando y deje todo en orden, le dice a mi hermano. Entonces mi hermano llega llorando a mi consultorio como un niño chiquito. Mi mamá me llama. ¿Qué edad tiene? 31 años. Mi mamá me llama llorando y desesperada, mi hijo se me va a morir, mi hijo se me va a morir. Entonces eso fue algo tremendo porque mi hermano toma la decisión allí en mi consultorio y me dice, no quiero volver a la clínica del Valle de Lili, no quiero saber nada de esos médicos, hágame lo que usted pueda y lo que usted quiera hacerme. Y me quedo en sus manos. Yo le dije, no, venga, hágase sacar el tumor, que no le toquen la vejiga, porque le iban a sacar la vejiga, lo dejaban orinando por acá con una bolsita. Y me dice, no quiero, si me tengo que morir con el tumor adentro, me muero. O sea que era una responsabilidad grandísima para mí, pues porque yo era el hermano y un tratamiento hacia el hermano, pues de todas maneras
Empezamos el tratamiento con él hace ya 4 años. Él estaba orinando sangre, tenía un dolor intenso acá en la parte pélvica. Y él empezó a mejorar lentamente. Le cambiamos la nutrición, lo volvimos vegetariano, le quitamos pollo, pescado, le quitamos todas las proteínas animales, lo dejamos comiendo solamente pepas, verduras, algunos cereales, y mi hermano se fue recuperando lentamente y hoy en día él está curado totalmente sin haber recibido ni quimio ni radio, ni cirugía siquiera, porque no se dejó extraer el tumor. ¿Y le han hecho radiografías? ¿Y han Claro, probado? no, ya la ecografía es normal, o sea, el tumor desapareció. Entonces, todo esto se logra realmente con un implante de células madre que se le hizo a él también, se le pusieron algunos sueros de quelación y se le cambió la alimentación. Entonces, en estos pocos minutos que nos quedan, a ustedes dos que desde ángulos distintos están mirando la salud del ser humano, definitivamente en este momento de la historia de la humanidad habrá entonces que reconocer que no era cierto aquello de que cuerpo, mente y espíritu eran entidades separadas, sino que por el contrario están integradas, y que no era cierto de que el ser humano era una entidad separada de la naturaleza, del entorno, del ambiente, que de alguna forma todo influye en todo. Claro, sí, somos integrales. Y si no tratamos al ser humano como un ser integral, créame que difícilmente vamos a poder curar las enfermedades. Hoy en día, yo soy médico neurólogo y me especialicé en una partecita del cuerpo, pero hoy en día no soy especialista de esa partecita del cuerpo. Yo diría que yo soy un especialista en la parte integral del ser humano. Por eso es que nosotros en la clínica hemos logrado hacer curación no solamente de cánceres, hemos logrado curar diabetes, hipertensión y muchísimas otras enfermedades, epilepsias. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos al ser humano de una manera integral, no lo miramos en una partecita, sino que lo miramos de manera integral, y por eso es que las enfermedades responden. Ese diríamos que es la problemática de la medicina alopática, que hoy en día no cura nada. Si ustedes ven, todos lo sostienen, y el cáncer pues ni siquiera lo curan, simplemente le dan quimio, radio, hasta que el paciente se muere con quimio y radio, pero no lo curan. Y así como el doctor Villegas se niega a darle la medicina y la quimioterapia al paciente de cáncer, usted se niega a darle la droga para mantenerlo con diazepam y con Valium a ese que es hiperactivo, a ese que es hipertímido, a ese que es hiperagresivo, y más bien le hace un enfoque hacia que potencie sus facultades superiores. Sí, el ser humano, insisto, no necesita de cosas externas. Me voy con algo que dijo Fernando ahorita. La definición para nosotros en sofrología de conciencia es la fuerza que integra los tejidos psicofísicos de un ser humano. O sea que repítala, por favor. Fuerza que integra los tejidos psicofísicos de un ser humano. O sea, el ser humano es todo, es integral. Por eso estamos conectados. Yo sé que Fernando es médico y ve toda esa cantidad de cosas que ustedes vieron ahorita maravillosas. Si logramos equilibrar eso con la parte mental del ser humano, imagínate todo lo que uno puede hacer. Y en estos minuticos que me quedan, yo tengo que hacer preguntas que la gente está haciendo allá, porque yo ya me los imagino. Bueno, pero doctor, ¿y es muy costoso ir a un tratamiento donde usted? Mire, yo digo yo me gano un salario mínimo y mi mujer se gana un salario mínimo. Yo diría que tenemos un hijo enfermo. Yo diría que sí. Pero hay maneras de ayudarle también a los pacientes, hay maneras. Si usted hace una consulta, yo le puedo decir cómo usted puede también hacer un tratamiento sin necesidad de ser tan oneroso. O sea que hay maneras de uno poder hacer un tratamiento sin involucrar mucho, diríamos, sin involucrar su comida, pues, porque si usted gana un salario mínimo... Y yo que tengo un hijo que es hiperactivo, que nos tiene enloquecidos, que es hiperagresivo y no sabemos qué hacer, ¿es muy costoso ir a un tratamiento sofrológico? No, en ISPAME... Es manejable, o sea, la idea es darle la oportunidad. O sea, si una familia que está pobre, que está con dificultades económicas, tiene este tipo de dramas, ¿puede acercarse a sus consultorios? Claro, sin problema. Bueno, entonces, como me han contestado que sí, den los teléfonos y la dirección, por favor. Y me han dicho que era caro, no les dejaba dar. Dígalo. Mi teléfono es el 552-4771. 552-4771. Y la dirección es Carrera 42, número 3A24, Barrio El Lido. Carrera 42, 3A24, Barrio El Lido. A ver usted, doctor. Es Carrera 65, número 12A, 109 Limonar. Carrera 65, número 12A, 109 Limonar. 3 cuadritas después de Comeva de la Paso Ancho, por donde dice Amorticentro, cruza uno a la derecha, la cuarta casa, y dice Spam en bronce. Teléfono hay dos, el 315-7834, 315-7834 o 331-1873. 331-1873. Bueno, ustedes están haciéndole un aporte a la humanidad.
para que primero dejen de gastar plata en medicinas que no ayudan, y segundo para que dejen de gastar la platica en pan y en cebada y en avena. A usted no es que gane mucho en maicena. Para nada. Ni en las lecherías tampoco. Y ahora menos con la bienestarina, que también le doy un golpe certero a la bienestarina. O sea que tampoco después tomar bienestarina. La bienestarina es a base de leche, soya y trigo, 3 alimentos que yo prohíbo. Bueno, yo me voy a comprometer con los televidentes a que lo voy a volver a traer aquí para que nos traiga un recetario alternativo, amigos televidentes, y además los estoy invitando a que se vinculen con el Canal 2 a presentar aquí una propuesta de medicina alternativa, biológica, para ustedes, quienes necesitan curarse de cuerpo, de mente y de espíritu. Recuerden, el cuerpo se enferma, la mente se enferma, el espíritu se enferma, y no podemos dejar que se aprovechen de nuestra enfermedad los mercachifles del dolor humano. Hay que asumir el dolor y las circunstancias de la enfermedad y acercarnos a buscar pensamientos y metodologías alternativas que obren con responsabilidad, porque la vida humana es sagrada. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas,